¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Sabes, muchas personas se han rendido ante entender el libro del Apocalipsis. Otras personas solo tienen tanto miedo y no quieren leer el libro del Apocalipsis. Y luego otros, lo creas o no, creen que el libro del Apocalipsis terminó en el año 70 DC cuando el templo fue destruido. Bueno, nada de eso es aceptable. Siempre me cuestiono sobre una escritura que leí en el Nuevo Testamento. El amor de muchos se enfriará en los últimos días. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? No entenderán la temporada y los tiempos en que están. El libro del Apocalipsis es la clave en los últimos tiempos. Debes entenderlo. Mi invitado ha invertido 80,000 horas investigando las Escrituras y es considerado un pionero en entender las raíces hebreas de la fe. Y al poner los dos juntos, entenderás el libro del final de los tiempos en la Biblia, el libro del Apocalipsis. Bueno, la audiencia en el estudio está tan emocionada porque tenemos a Perry Stone aquí y siento que conozco a Perry porque lo he visto en televisión mucho y me lo encuentro cuando ambos tenemos giras a Israel. Pero, Perry, 80,000 horas estudiando la Biblia. De 8 a 14 horas al día y algunos de mi personal están aquí y pueden preguntar. Mi vida es entender la palabra. En especial, eventos proféticos, y el libro del Apocalipsis es uno de esos libros. ¿Por qué muchas iglesias actuales no están interesadas en oír profecías? Mira, cuando yo me volví un creyente en el Mesías, no me cansaba de las profecías. Profecías de por qué Jesús era el Mesías, profecías sobre el final de los tiempos, pero parece que el péndulo oscila. Creo que hay un par de razones. Razón número 1 es que las personas creen que es difícil de entender. Número 2, contiene simbolismos, los cuales deben ser interpretados de las Escrituras mismas, y si no conoces el Antiguo Testamento, algunos de esos simbolismos no van a tener sentido en el libro del Apocalipsis. Debes tener la base. Podría ser la razón para que muchos cristianos digan, bueno, ya no estamos bajo la ley, así que no leeremos el Antiguo Testamento. Déjame darte un ejemplo. En el libro del Génesis, José tiene un sueño del sol y las estrellas reverenciándolo. En Apocalipsis capítulo 12 hay una mujer que aparece y habla sobre el hijo y las estrellas y la luna, y todo se refiere de nuevo al sueño de José. El sueño de José fue sobre Israel, y esa es una imagen de la nación de Israel. Y si no entiendes el sueño de José que está en la Torá, ¿cómo entenderás lo que está en el libro del Apocalipsis? Y lo que el libro hace, creo, hablamos de por qué las personas no estudian, y la tercera razón es que las personas lo ven como un libro negativo y no lo es. En realidad, este es el libro del Apocalipsis. Es Jesús como nuestro sumo sacerdote en el capítulo 1, pero luego lo vemos en el capítulo 19 volviendo a gobernar la tierra por 1000 años como el Rey de Reyes. El libro del Apocalipsis se llama La Revelación de Jesucristo. Pero en todo el libro ves plagas y juicios y las personas no entienden qué está pasando. Este es el resumen. Es Jesús transfiriéndose de la posición de sacerdote a la posición de rey. Está siendo transferido de sumo sacerdote a ser el rey, porque él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue un sacerdote y rey, sacerdote del Altísimo Dios, rey de Jerusalén, y en este sacerdocio real, el Mesías, Yeshua, entra.
Ahora es el sumo sacerdote de la profesión de nuestra fe, pero tiene que ser transferido para llegar al mundo como rey. El libro del Apocalipsis te explica el proceso de cómo juzga al mundo para legalmente poder arrebatárselo al Dios de este mundo, que es Satanás, quien se apoderó de los reinos y gobiernos de este mundo. Y ese es todo el tema del libro, la transferencia de Yeshua, el Mesías, de sumo sacerdote a rey. Y en el proceso de lograr eso, lo que es interesante en el libro es que es un libro con 7 sellos. En los tiempos romanos, el testamento de César Augusto fue sellado con 7 sellos. En tiempos de Roma, el testamento de un rico se sellaba con 7 sellos, pero esos sellos eran... ¿Y sabes qué? Nunca entenderías ninguna de esas simbologías a menos que conozcas el Viejo Pacto cuando dice no estar más bajo la ley. Y lo afirma en el Nuevo Testamento. Pablo lo dice. ¿Qué significa en realidad? Déjame decir esto rápido, y esto, de nuevo, es al entender el libro del Apocalipsis, entender lo que vivimos. Los 5 libros de Moisés, parte de eso contiene lo que se llama la ley de Dios. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Pero eran leyes ceremoniales, de sacrificio y morales. La ley del sacrificio fue cumplida con Cristo. De eso hablaba el apóstol Pablo. No vuelves al templo a ofrecer una ofrenda cuando el Cordero Supremo fue ofrecido. No hay más sacrificio por el pecado. Sin embargo, la ley ceremonial incluye el Sabbat, las nuevas lunas y las festividades. Parte de esos fueron cumplidos con Cristo, parte de esos se cumplirán en el futuro, durante la tribulación, la venida de Cristo, que llamamos el rapto, y también el reino, el cual es el reinado milenial. Eso pasa en el futuro, las 3 fiestas del otoño. La ley moral de Dios nunca ha cambiado, porque la ley moral de Dios es el carácter de Dios. Dicho en otras palabras, cuando Dios dice no mientas, no robes, no mates, no cometas adulterio, todo eso se encuentra en la enseñanza del nuevo pacto. Y en otras palabras, las personas deben... Yo crecí en una iglesia del Evangelio completo y todos de un modo lo desecharon todo y dijeron que Cristo ha terminado con la ley. El problema que tienen al implicarlo del modo entendido en el oeste o interpretado en el oeste es que tienes que rechazar esas profecías que están ahí, que ni siquiera han pasado. ¿Cómo pueden ser rechazadas si ciertas cosas aún no han pasado? Bueno, cuando dicen no estar más bajo la ley, no estamos más bajo la ley del sacrificio animal en el templo. Cierto. De eso está hablando. Cierto. Pero en realidad, Jesús lo hace un poco más difícil que en el Viejo Pacto. Pero nunca lo entenderías a menos que el libro del Apocalipsis seguirá siendo un misterio, a menos que tengas la clave que está en el Viejo Pacto. El ¿Cierto? Viejo Pacto seguirá siendo un misterio, a menos que tengas la clave que está en el Nuevo Pacto. Y los dos juntos son la palabra de Dios, pero hay un solo libro en toda la Biblia que dice... Yo, Dios, bendeciré a quienes oigan este libro. Solo hay un libro en toda la Biblia que dice, yo, Dios, maldeciré a cualquiera que cambie una palabra de este libro. Es el libro del Apocalipsis y ya no quiero que sea un misterio para ti, ya no. O tal vez te pierdas lo que sucede en los últimos tiempos. Volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Por la economía, la salud y nuestras circunstancias legales, enfrentamos la pérdida de nuestro hogar por ejecución. Durante una transmisión televisiva de Es Sobrenatural, Paul Maguire vio directamente a la cámara. Proclamó que tus televidentes experimentarían un evento sobrenatural muy pronto. Nos sorprendió esa declaración y nos sentimos animados por la promesa. En cuestión de 30 minutos desde la palabra profética de Paul Maguire, recibimos una llamada telefónica del banco y nos dijeron no solo que nos habían aprobado una modificación del préstamo, sino que el banco también reduciría la hipoteca principal más de $350,000. Alabamos a Dios inmediatamente por su poder milagroso. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Sid Roth aquí con Perry Stone. Y hay una enseñanza, una vieja enseñanza que está resurgiendo ahora. Se llama preterismo y básicamente afirma que el libro del Apocalipsis ya
fue cumplido. Ya ni siquiera necesitas ese libro. Ahora desecha el libro del Apocalipsis, desecha el Antiguo Testamento y desecha la palabra de Dios. Ahora, Perry Stone, ¿qué le dirías a alguien que se acerque a ti y te diga, mira, Perry, 70 DC, ¿sabes qué pasó en Israel? Todo lo que dijo el libro del Apocalipsis. Primero hablemos de quiénes son. Estos son individuos que creen que Mateo 24 y el libro del Apocalipsis se cumplieron en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué dicen eso? Tienes la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, los judíos siendo expulsados, y luego Josefo habla sobre esas señales cósmicas, una estrella en forma de espada, la voz que salió del templo diciendo vámonos de aquí, un cometa que se vio sobre las ciudades, y lo que hacen es tomar las señales cósmicas sobre las que Josefo escribió, toman el hecho de que el templo de Jerusalén fue destruido y los judíos esparcidos, y básicamente dicen que todo Mateo 24 se cumplió. Pero el problema que hay con eso son dos problemas. Problema número uno es que la Biblia dice de esto que habrá una generación que verá al Hijo del Hombre venir en las nubes de gloria, luego las tribus de la tierra se lamentarán. Muéstrenme dónde pasó en el 70 después de Cristo, aún no pasa. Número dos, cualquiera que observe el preterismo sabe esto porque las personas que revivieron esta doctrina, esta es su mayor debilidad. Creen que el libro del Apocalipsis fue escrito en el 68 después de Cristo, 2 años antes de la destrucción. Por lo tanto, cuando a Juan, por ejemplo, se le dijo que midiera el templo de Dios en Apocalipsis 11, dicen que era el templo de Jerusalén. Tuvo que escribirse por el 68 después de Cristo porque el templo fue destruido 2 años después. Este es el problema. Los primeros padres de la iglesia, 3 de ellos, hablan sobre el emperador Domiciano, quien fue emperador en el 81 después de Cristo cuando llegó al poder. Y si el templo es destruido en el 70 y el emperador era el emperador cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, subió en el 81 después de Cristo y él muere entre el 94 y 95. Eso elimina la teoría. No hay nada que apoye a un preterista cuando entiendan que la historia revela que el libro del Apocalipsis fue escrito en el 95 después de Cristo, 25 años después de la destrucción del templo. Y si las escrituras que usan en Apocalipsis 11 sobre medir el templo de Dios es un templo en el periodo de tribulación, no uno que existiera en el 70 después de Cristo. Y si es tan evidente, ¿por qué alguien cree en esta cosa del preterismo? Porque no conocen la Biblia o no saben cómo interpretar apropiadamente ya sabes, el libro del Apocalipsis, porque... Bueno, ¿quién gana? ¿Quién gana porque alguien elimine el libro del Apocalipsis y elimine el Antiguo Testamento? Pues nadie gana. Sí, hay alguien que gana. Pues el enemigo gana. Sí, el reino de la oscuridad gana, porque hay muchas razones por las que las personas deben estudiar el libro. Porque lo he leído desde la perspectiva histórica, la perspectiva alegórica, lo he leído en las 4 perspectivas principales. La única forma de interpretarlo apropiadamente es en el futuro, del capítulo 4 al capítulo 22. Y sí, aquí está la razón. Porque si ves el número de personas que mueren en la tribulación, un tercio, nunca en la historia del mundo, escuchen esto, nunca en la historia del mundo ha habido un tiempo que encuentres que esos números hayan existido aún. ¿Qué hay sobre otra vieja doctrina que está surgiendo ahora? Se llama reino ahora. Vamos a tomar el reino político, el reino artístico, todos los reinos del mundo y presentemos a Jesús la tierra en charola de plata. ¿Qué hay de malo en esa idea? Bien, es la misma idea de los fariseos. Los fariseos estaban confundidos porque decían que querían un Mesías que conquistara Roma, pusiera a Israel en una posición de poder político, y cuando Yeshua vino, él vino como oveja, no como león. Él viene como león al final de la tribulación, ¿de acuerdo? Y lo entendieron mal porque cuando ellos lo vieron dijeron, queremos hacerlo un rey, queremos que conquiste Roma. Él no hizo eso. ¿Qué dijeron los discípulos cuando él volvía al cielo? ¿Restaurarás el reino de Israel? Ellos querían un reino político, pero obtuvieron un reino espiritual. Y el reino de Dios está en la tierra a través de la iglesia, pero esto hacemos. Liberamos personas de espíritus endemoniados, sanamos al enfermo, liberamos personas del pecado, alistándolos. ¿Qué partido es ese exactamente? ¿Es demócrata o republicano? ¿Qué dices? Te lo digo. Y así, el reino ahora es espiritual. Y las personas de hoy están confundidas de nuevo porque creen que las personas hacen un reino político, que tomaremos los gobiernos. Y un tipo me dijo que está mejorando y mejorando. Y dije, si está mejorando y mejorando, no quiero ver si empeora y empeora. Es más, tú sabes... ¿Cómo puedes decir que está mejorando y No mejorando? Voy tiene a sentido alguno. El cabello. Te lo digo, no tiene sentido alguno. Ya no puedo arrancar mucho. Y tú, aquí, eso es lo que quiero explicar. Hay un reino, sí, el reino de Dios que está en la tierra trabajando, pero es un reino espiritual liberando personas del poder de la actividad demoníaca, pecado y Satanás. El Mesías vendrá. No puedes tener un reino sin un rey. El rey volverá. En Apocalipsis 19, esto se cumplirá al concluir la gran tribulación.
Los santos de Dios gobernarán y reinarán con Él por 1000 años. Luego tenemos el reino actual en la tierra, político y espiritual. Porque cuando Él se vuelva rey, gobierna la tierra con vara de hierro. Nosotros no la gobernamos con vara de hierro. ¿Por qué no podemos gobernar? Porque el rey aún no regresa. ¿Qué hay del rapto? ¡Qué área tan divisiva, pero qué área tan emocionante cuando pasas 80,000 horas estudiando la Biblia, el único libro! El Antiguo Testamento fue el único libro que la primera iglesia tuvo. Hablaremos del rapto cuando volvamos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Asistí a la grabación de un episodio de Sobrenatural la semana pasada con Guillermo Maldonado. He tenido fibromialgia y diabetes por muchos años. Fui sanado de ambas durante esas grabaciones. Mi dolor fibro desapareció y mis niveles de azúcar en la sangre volvieron a la normalidad sin medicamento. Perdí la oreja en un accidente de auto en 1983. Los doctores hicieron una cirugía reconstructiva y formaron una nueva oreja con cartílago de la costilla y partes de piel. Siempre había tenido problemas con la audición e infecciones recurrentes en mi oído. Jeremy Nelson dio una palabra en tu programa de televisión. Dijo: alguien con una herida en la oreja derecha por un accidente de auto ha sido sanado ahora. Escuché un sonido y al instante fui sanado. Alabado sea nuestro Dios poderoso. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y si fuera a darte un libro que tiene miles, literalmente miles de predicciones precisas de lo que pasará en el futuro, y si te muestro que miles de estas ya se volvieron realidad, ¿te gustaría ver el último tercio de las predicciones que aún no se han vuelto realidad, o desecharías el libro? Muchos cristianos han desechado el Antiguo Testamento. Han desechado el libro del Apocalipsis y no tienen ni idea sobre los últimos días, y me preocupas tú. Quiero que seas la cabeza y no la cola. Quiero que venzas. No quiero que solo seas un peón en el sistema del anticristo que viene. Perry Stone, dime algunas de las profecías que aún no se han vuelto realidad. Bien. Daniel 9:27. Son 7 años en los cuales un trato se firmará con Israel y las naciones contiguas. Y eso todavía no ha sucedido. De ahí viene la base de un periodo de tribulación de 7 años. Es Daniel 9:27. Y ve una de las profecías, por ejemplo, la grande, en mi opinión. Tienes a Isaías 17:1, una destrucción de Damasco, la cual se llevará a cabo. Por ejemplo, esa aún no ha pasado. Damasco es una de las más viejas ciudades en el mundo. Podemos volver hasta Eleazar y Abraham. La tercera escritura que yo diría es definitivamente, puedes ver la formación, la fermentación de las naciones es como lo llamo, es Ezequiel 38 y 39. Esta se llama la guerra de Gog y Magog. Por ejemplo, Persia, que es Irán, lidera esa batalla. Y cuando tienes países como... ¿No es interesante que Irán surge como jugador dominante del mundo justo ahora? Rusia está resurgiendo. Sí. Vamos, ¿no está todo acomodándose? Déjame decirlo así. Cuando lo que llamaron la primavera árabe sucedió en Egipto, le dije a mi personal, si en realidad estamos en el final de los tiempos, Libia es el próximo. Y me preguntaron, ¿por qué dices eso? Dije, lee Daniel 11. Y lee donde habla sobre el anticristo. Este es el capítulo que lidia con el hombre que viene en el futuro, llamado el anticristo, y dice que está buscando los tesoros de Egipto, la plata y el oro de Egipto, y los libaneses y etíopes estarán tras Egipto. Significa que estarán siguiendo sus pasos. Y conoces la situación que pasó en Egipto, y luego lo siguió Libia cuando Gaddafi fue asesinado. Y dejó un hueco. Hay un tremendo hueco en esos dos países, y en el futuro no sabemos el tiempo para esto, solo Dios tiene el tiempo. Por ejemplo, que en Isaías 19 dice que habrá una guerra civil en Egipto, hermanos contra hermanos, dice que no habrá trabajos en Egipto,
Y parte de eso pasa ahora, pero hay una segunda mitad donde dice que Egipto será entregado a un señor cruel. Eso es, de acuerdo a muchos eruditos, el anticristo. Y el punto es que cuando veamos el lineamiento en el Medio Oriente, veremos las profecías cumplirse en Israel. Estas son tan específicas por los profetas que no hay dudas y también... Y sabes, hablando sobre específicos, espera a que Perry te diga sobre la descripción de la guerra nuclear en Zacarías, lo de la piel. Explica eso. ¿Quieres hablar de eso? Bien. Hay una escritura rara en la Biblia que dice que el Señor dejará que una plaga venga sobre las personas que ataquen a Jerusalén y lo que sucederá es que sus ojos se derretirán en sus cuencas, las lenguas se derretirán en su boca y tú piensas, bien, ¿qué puede ser eso? Sin entrar en detalles, estoy seguro de esto. Hay una bomba que fue inventada, también sé que ha sido probada, y no voy a entrar en detalles de eso. Se llama bomba neutrón. Lo que básicamente hace es que... Déjame explicarlo en términos simples. Lo que básicamente hace es que cuando explota, deja un edificio intacto, puede dejar un vehículo intacto, pero en realidad derrite la piel del ser humano y lo deja en forma de esqueleto. Y la Biblia en realidad dice que estarán todos de sobre pie, sus pies. Y en forma de esqueleto. ¿Cómo podría Zacarías, cientos de años eso? atrás, saber Sí. si sobre una bomba de neutrón? Muchos de ustedes ni siquiera saben que es una bomba de neutrón. Sí. Pero tengo que preguntarte sobre el rapto. Sí. ¿Qué significa la palabra rapto? El Nuevo Testamento se escribió en griego, Primera de Tesalonicenses 4, la frase seremos arrebatados. La palabra griega significa arrebatar repentinamente, por la fuerza, arrebatar del peligro. Cuando San Jerónimo tradujo la Biblia del griego al latín, la palabra arrebatar eligió la palabra latina de donde viene la palabra raptar. Y básicamente significa que, en el sentido del contexto de las Escrituras, significa literalmente ser arrebatado. Porque la Biblia dice que cuando Él viene, Cristo viene, el Mesías viene, seremos arrebatados para encontrarlo en el aire. Y las personas seguido me dicen, usas un término que no está en la Biblia. Y yo digo, pero los creyentes usan términos siempre. Hablamos sobre Trinidad, hablamos sobre la segunda venida, hablamos sobre milenio. Y ninguna de esas frases está en la Biblia, pero las usamos como palabras en español para describir lo que está escrito en la Biblia, para describir un evento, para describir lo que la palabra significa. Y seguido usaremos esa palabra en particular porque las personas están familiarizadas con ella alrededor del mundo. Bien. Y por eso la palabra Ahora, se usa. ¿Tú crees en lo que se conoce como arrebatamiento pretribulación? ¿Cierto? O rapto. ¿Cuál es la razón más fuerte que te persuade de que es correcto? Bueno, uno de los versos está en Lucas, donde Jesús dice, oren para que sean dignos de escapar de todas estas cosas y estar de pie frente al Hijo del Hombre. Luego el Señor dice a la iglesia en Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Pero una de las cosas, aquí vamos de nuevo, tienes que comenzar en el Antiguo Testamento. Descubrirás 8 ejemplos. Comienza con Noé, luego continúa con Lot, luego sigue con los 144,000 judíos remanentes, Apocalipsis, y continúa hasta cuando los babilonios entraron ahí, los justos fueron marcados con un sello en sus cabezas para protegerlos. Y hay un escape encontrado 8 veces en las Escrituras de individuos que escaparon al juicio. Y Nahum dijo esto, Dios guarda su ira para sus enemigos. Y Pablo dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación. Hay muchas escrituras... Isaías 26. Sí, en nuestra enseñanza del Apocalipsis muestro las escrituras de por qué creo que es pretribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y voy a decirlo así, puede ser algo controversial, pero es la mejor forma de decirlo. El Padre tiene una esposa que es Israel. Puedes leerlo en el Antiguo Testamento. Él dice, desposaré a Israel. Pero el Hijo tiene una esposa que es la Iglesia. Y antes de que Dios pueda rescatar a su esposa, el Hijo debe rescatar a la suya. Y Él viene por la iglesia, y entonces Dios gira su atención a su esposa, llevando salvación y liberación para ellos. Hay escrituras para todo esto, pero es una gran afirmación que se ha hecho, y sé que las personas tienen que pensar sobre eso un poco. ¿Qué tal si te doy un minuto para explicar tu revelación del 666? Oh, vaya. Bueno, si ves, ¿sabes qué? Eso tomará más de un minuto, pero diré esto. Honestamente, voy a resumirlo en una frase. Puede conectarse a la religión islámica. Y esa es la versión corta. Te diré algo. Quiero que te enamores de la palabra de Dios. Sí. Quiero que te enamores de Dios. Seré honesto contigo. El asunto no es que el rapto ocurre antes de la tribulación, en medio, al final. La cosa es, ¿tú serás raptado? Ese es el asunto. Conoces a Dios. Y si no,
Haz a Jesús tu Señor. Cree que Él murió por tus pecados. Dilo con tu boca. Hago a Jesús mi Señor, porque por su muerte y resurrección y sangre mis pecados fueron pagados y estoy limpio en el nombre de Jesús. Amén. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro Ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más. Por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. Ahora puedes leer la poderosa historia de Sid Roth en su búsqueda por algo más. Antes de Sid convertirse en creyente de Cristo, él tenía la meta de ser millonario antes de los 30 años de edad. A los 29, él aún no había alcanzado ese sueño y había dejado a su esposa, su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era, donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente. Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla o entra a esobrenatural.com/1717. Fuera de estas áreas, entra a www.esobrenatural.com/1717. Hazlo hoy mismo. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Crecí en un hogar lleno de pobreza y abuso con drogas y alcohol presentes, pero Dios usó tu programa de televisión para llevarse el dolor de mi pasado y darme una nueva esperanza para mi futuro. He aprendido mucho de personas que has invitado al programa. Ahora soy libre y camino en lo sobrenatural de Dios todos los días. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com.